de parte de Dios. Ustedes saben que hace unas semanas atrás nosotros también pasamos acá adelante a contarle que mi esposita estaba embarazada. Y estábamos muy felices, ya tenía 13 semanas. Y justo teníamos a la experiencia más importante, que era ir a la ECO, donde iba a participar yo por primera vez, para ver a mi hijo, para ver cómo estaba, todo normal. Y fuimos, ya tenía sus 13 semanas, y fuimos a la ECO, entramos, y el doctor, lo normal, todo el tema, y empieza a hacer la revisión, y sus bracitos, movía sus piernitas, y de repente dice, hay algo raro aquí, hay algo que no me gusta. Y empieza a ver su cabecita, y no me apoya mucho con el piano. Y su cabecita tenía un líquido, mucho líquido para las semanas que tenía. Y tampoco aparecía su naricita. Y él decía, esto no me gusta, esto es algo malo, y es una malformación. Y nos dijo súper drástico que era una hidrocefalia en nuestro niño. Y a nosotros, o sea, era nuestro primer hijo, nos destruyó por completo. Yo creo que yo a lo largo crecí con el pastor Abel y he visto muchos milagros en mi vida. He visto que Dios ha actuado muchas veces en otras personas, pero cuando uno está ahí, cuando uno tiene que vivirlo, es otra historia. Es decir, acá no puede meter mano un doctor, no puede meter mano nadie, solamente era Dios y nuestro hijo, nadie más. Y el doctor dijo, tienen que ir a un especialista de malformación, porque él tenía en su cabecita 3.7 milímetros de translucencia, que era la cantidad de líquido que tenía en su cabecita. Y si Matías tiene las fotos por ahí, esa no es. Acá, esta es la primera. Si se fijan, acá está la eco y tiene mucho líquido en su cerebrito. El doctor nos decía que a este nivel él tenía que tener una mariposita negra en su cerebro. Pero acá está lleno de líquido su cerebrito. Y su nariz no aparecía tampoco. Más adelante, Mati. Ahí se ve, no se alcanza a notar, pero esa es la cabecita. Y se ve todo negro. Esa circunferencia que está ahí, todo negro, ese era líquido en su cabecita. Y el texto, Mati, pasa más adelante. No, el otro. Otro texto que hay. No, otro texto. Este fue lo que dijo el doctor. Dijo que hay una translucencia que mide 3.7 milímetros y con una hidrocefalia marcada en su cabecita. Y nos identifica hueso nasal. Esto fue lo que nos dijo el doctor el día jueves de la semana pasada. Y cuando nos dicen la noticia, a nosotros nos destruyó, y ahí uno se da cuenta que el resto de todas las cosas como que se detiene el tiempo, como que se detiene el mundo, como que en verdad, porque hace semanas atrás él no existía, él no sabíamos que estaba, pero ahora ese día sabíamos y un amor brotó en nosotros diferente, y ese día nos destruyó. Y lo primero que hice fue llamar al pastor Abel, y el pastor Abel también dolido, quebrantado por esta noticia. Pero nosotros en ese momento, frente a toda esta mala noticia, tratábamos de respirar, volvimos a nuestro departamento, y yo creo que nunca habíamos llorado tanto por alguien, haber sufrido tanto por alguien. Se lo quiero demostrar de esta forma porque es algo que nosotros vivimos y palpamos. No algo que le estoy contando de alguien de afuera, de nada. Es algo que nosotros vivimos y sufrimos. Y ese día después llega el pastor con la pastora a nuestra casa, y ve a mi esposa destruida, con todo lo que usted puede decir que viene a la mente. Viene a la mente de decir, si vimos tantos niños normales, vemos a los niños jugar, ¿por qué a nosotros? ¿Por qué no toca a nosotros? Y vienen un millón de preguntas a tu cabeza de ¿por qué a nosotros? ¿Qué hicimos mal? Y yo lo único que recordaba era la palabra que un momento el pastor decía, esto no es culpa ni de tu padre ni de la madre, sino para que Dios se glorifique. Y yo decía, Dios tiene que glorificarse, pero cuando uno está ahí, es otra cosa. Viene el diablo y te manda muchas cosas a tu cabeza.
Entonces nosotros estábamos allí, el pastor comenzó a hablar y dijo, no, Dios tiene que glorificarse. Ese día oramos, ese día decidimos pelear por nuestro hijo, decidimos que esa declaración que hizo el doctor no era la última palabra, que la última palabra la tenía Dios, que Él era el que determinaba en nuestra vida cómo iba a ser nuestro hijo, y si Él trae algo, lo comienza bien y lo termina bien. Él no vino a traer un hijo en maldición, Él vino a traer un hijo en bendición a nuestra vida. Y si Él lo envió, Él tiene un propósito con nuestra vida. Así que ese día mi esposa, después llegó mi familia y todo. Y recuerdo, lo de que ella conversó con mi hermana también tuvo unas gemelitas. Y al principio también el doctor le había dicho muchas cosas malas, que iban a ser siameses, que iba a tener problemas al embarazo y todo el tema. Hoy día mis sobrinas tienen 6 años. Pero mi hermana le decía, tú tienes que pelear por tu hijo. Y de ese día nosotros nos dolió, lloramos, sufrimos. Créame que como nunca me gustaría que alguno de ustedes lo viviera, el dolor de sentir eso por un hijo. Y nosotros nos paramos y desde ese día nos pusimos en batalla a orar por nuestro hijo. Nos pusimos en la noche a orar. Y sabe, a pesar que él todavía no se manifiesta, ya trajo una luz a nuestra vida, ya trajo una bendición. Porque nosotros comenzamos a orar y algo se desató en nuestro hogar. Ya una fe diferente, una pasión diferente, una actitud diferente en nuestra vida. Y comenzamos a orar del viernes, jueves, viernes, sábado, domingo. Y fíjense que justamente algo sucede el día lunes. Nosotros teníamos una hora porque el doctor nos había recomendado a un especialista en la clínica Las Condes y teníamos hora a las 6 de la tarde. Pero mi hermana se había comunicado con su doctora y esa doctora le había dicho que le mandáramos la foto de la eco. Y la doctora dijo, no, esto no me gusta, esto dijo, hay algo raro, no pueden determinar tan rápido lo que está sucediendo. Y nos dio un nuevo doctor. Y justamente ese doctor no tenía hora para enero del 2017. Y justamente el día lunes a las 3 de la tarde se cayó una persona que tenía sobrecupo ese día y nos dan la hora a nosotros en la clínica Lindisa. Llegamos allá el día lunes después de haber orado y había mucha gente orando. Sé que aquí estaba el liderazgo, esto se mantuvo en silencio, pero yo le doy gracias a todo el liderazgo, a todos los hermanos que estuvieron orando, ayunando por nosotros, porque esto no solamente fue nuestra oración o la de nuestra familia o de nuestros pastores, fue de mucha gente que se unió a orar por nuestro hijo. Y llega el día lunes con esta hora en sobrecupo y con estos resultados en manos del doctor. Y el doctor nos empieza a decir esto es muy malo, esto en verdad es grave, no es algo que pueda ser solucionable así tan simple, pero yo quiero verlo con mis propios ojos, dice el doctor, y quiero hacer una eco. Y ahí seguían viniendo los pensamientos que traía el diablo, decía, porque hasta ese momento nos disfrutábamos del embarazo, hasta ese momento era como casi un sacrificio todo lo que estábamos viviendo. Pero de alguna forma, a través de que el pastor siempre se conectó con nosotros, siempre hay una palabra, nosotros manteníamos la fe, pero una de las cosas que decía el pastor Germán y nos clavó mucho, que escuchamos el día viernes, él decía, tú no puedes impedir que llueva, pero sí puedes cubrirte de la lluvia. Y aunque venían muchos pensamientos para tirarnos para abajo, nosotros decidimos cerrar nuestra boca a la incredulidad, a la duda, a la falta de fe y seguir permaneciendo en la fe y seguir creyendo que Dios podía hacer un milagro en nuestra vida. Y vamos a la eco, que para mi esposa en ese momento era casi una máquina de tortura, llegar a la misma posición, al mismo momento, y a que el doctor comenzara a revisar. Y el doctor comienza el día lunes allá en Lindisa a revisarla con la ecografía y parte por su cerebrito y empieza a decir, no, aquí está todo normal, aquí no hay nada. Y quiere decir, no, líquido, aquí no hay ningún líquido, no hay nada, su cerebrito está normal. Y después empieza a seguir investigando y nosotros llorábamos, dándole gracias a Dios ahí mismo. Y después veíamos y su naricita, y estaba todo. Y ese día Dios había hecho un milagro y estaba normal. Matiti, muéstrala. Aquí está su cerebrito que está normal y su naricita que tiene 1.8 milímetros. 1.8 milímetros, o sea, su nariz no existía. Y en 4 días tiene su nariz formada, tiene su cerebro formado. Dale, Matiti, a otra imagen. Aquí está su cerebro. Antes era todo negro, era puro líquido. Ahora está todo su cerebro formadito. No, esa es la anterior, Mati.
Y este es su cerebro formadito. Y vuelve a la de la nariz, a la de esa. Y él está completamente sano para la gloria de Dios. No tiene nada. Solamente para Dios la gloria, porque no es que un doctor se equivocó, no es que la máquina del día jueves estuvo mala. Era un decreto que el doctor dijo que tenía esas cosas malas a nuestro hijo. Pero el día lunes nosotros tenemos en papel en mano, acá están la eco, todo lo que dijo el doctor. Y amorcito, diga lo normal que hoy día está nuestro hijo. Emociona recordar todo. Bueno, y el informe dice que tengo un feto único, el cráneo impresiona íntegro de forma normal, con eco medio completo, plexos coroides, aspecto mariposa, que no lo tenía. Nacizo facial normal, columna de conformación normal, tórax de aspecto normal, estómago, vejiga, pared interior de abdomen e inserción del cordón umbilical normales, 4 extremidades completas, bien conformadas y activas. Esa translucencia nucal deforme de 3,7 milímetros, ahora era de 2,1 milímetros, que es normal. Y el huesito nasal, que no lo tenía, ahora en la última, su hueso nasal estaba presente y medía 1,8 milímetros. Esto es una prueba irrefutable que Dios tiene la última palabra. Y confiar en medio de la prueba es la mayor muestra de fe, y eso Dios lo premia. Y Dios tiene propósitos para todos. Y hoy mi porotín trajo a mis papás, que también era un anhelo de mi corazón, y están aquí conmigo, y eso también me alegra mucho porque es el propósito de Él. Nada de lo que hace Dios, nada de lo que Él hace es al azar. Nada de lo que hace es al azar. Todo proceso tiene un propósito. Y esperen confiados. Lo único que les puedo decir es que esperen confiados, porque Dios hace milagros, y yo lo viví y lo voy a gritar a los 4 vientos siempre. Este bebito conoció su misericordia desde el vientre, y el propósito que tiene es inmenso, y ese va a ser mi cobertura siempre para Él. Gracias a todos por su oración, e infinita gracias, porque esta es una casa no solamente para venir a escuchar palabras, para adorar, también es una familia que te contiene, que te conforta, que te cuida, que demuestra su amor sincero, y eso es impagable. Gracias a todos, de verdad. Y solo para cerrar este milagro que Dios ha hecho, como le decía al principio, en nuestra vida nosotros hemos visto milagro tras milagro de Dios. Y yo recordaba lo que el pastor un momento decía, que si Dios lo pudo hacer ayer, ¿por qué no lo puede hacer hoy? Y yo sé que a lo mejor hay muchos aquí que de repente pierden la esperanza, y me recordaba la palabra de Abraham que dice esperanza contra esperanza. Él no tenía esperanza, o sea, yo le digo acá, no había ninguna mano externa que podía hacer algo. Aquí solamente la mano de Dios podía hacer algo. Y yo les pido, hermanos, que crean que Dios puede hacer milagros. Todavía es Dios de milagros, es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y Él no va a cambiar. Dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y si Él dijo que iba a hacer algo contigo, iba a hacer un milagro contigo, Dios lo va a hacer. Así como lo hizo nosotros, este testimonio va a llegar a muchos lugares. A veces uno dice que el lindo el testimonio del que está allá, o el lindo el testimonio del otro, pero cuando uno lo vive, hay un peso distinto. Por eso esta leve o pequeña tribulación momentánea trae un mayor peso de gloria, dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, gracias a cada uno por su oración, gracias, pastor, por su tiempo, y gracias porque siempre ha estado ese corazón de un padre. Yo honro mucho a mi pastor Abel, porque ese día era como que yo le conté a mi papá lo que estaba sucediendo. Ni siquiera pudimos hablar un poco por el quebranto de lo que Dios hizo día en ese milagro. Y eso, hermano, un abrazo gigante, y estamos muy, muy felices de parte de Dios. Eso. Aleluya. Estas son las cosas que de pronto son tan hermosas compartir con la iglesia, ¿no? Que no podemos no compartirlas, y el tiempo se debe de tener para compartir. A veces uno como pastor tiene que
predicar con tantas cosas que de pronto la gente está viviendo y ver estas cosas tan hermosas que Dios hace y testimonios que tienen respaldo, que uno puede decir, esto fue lo que pasó y esto fue lo que Dios hizo. Y cuántos más de ustedes en el nombre de Jesús un día pasarán por esta plataforma para decir lo que Dios hizo con ustedes. Porque Dios lo está haciendo. Hemos visto durante estos días tantos milagros. Y yo les decía, hace unos días atrás, ustedes van a contar los testimonios del Señor. Se los dije un día predicando, ustedes van a pararse aquí a decir lo que Dios está haciendo. Y Dios está haciendo cosas muy grandes. Hermoso es nuestro Señor. Es tan hermoso nuestro Dios. Así que qué más que darle gloria, honra a nuestro Señor, darle alabanza. Pónganse en pie, denle un aplauso a Jesús y dele gracias, dele gracias. Dele gracias. Con sus manos, dele gracias. Dígale, Señor, gracias. Gracias por hacerme parte de este tiempo tan hermoso, Jesús. Aleluya. 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 Gracias, Jesús, eres bueno. Eres bueno. Quédese en pie, por favor. No